Hoy no se llama Principios para lograr tu destino. Así lo escribí. Hoy se va a llamar Las trenzas de Sansón. Si me preguntan, y siéndose muy sincero, ¿por qué no lo prediqué hasta hoy? Con el énfasis que le voy a dar hoy, es porque nunca fui pastor de iglesia, salvo por estos 20 años. Y entonces cuando yo recibí esta palabra, yo no la podía compartir en iglesias que yo no pastoreaba, porque para algunos conceptos que voy a trazar hoy se va a requerir de madurez. Y yo sé que Aliento es maduro y que he sembrado lo suficiente para que usted entienda bien la palabra. Así que si usted está dispuesto, vamos a hablar de esto. ¿Amén? ¿Está listo? ¿Está preparado? Algo Dios nos quiere decir. Y de alguna razón Dios nos quiere hablar a lo profundo de nuestro ser. En Hebreos capítulo 11, usted encuentra que en ese capítulo de oro de la Biblia están los grandes hombres. Diga conmigo, los grandes. Por alguna extraña razón, no se sabe exactamente quién fue el escritor a los hebreos, aunque yo pongo todas las fichas de que el que lo escribió el apóstol San Pablo, por terminología, por conceptos, por revelación. Pero es un libro que no dice quién fue su autor. Todos los eruditos se lo atribuyen al apóstol San Pablo, y yo creo efectivamente que lo escribió él. Pero fuera quien fuera, el libro de Hebreos tiene una importancia y una trascendencia que le podría decir que no podríamos hermanar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento si no fuera por el libro de Hebreos. El capítulo de Hebreos nos entretenemos con el primer versículo y lo que más nosotros leemos y lo que más recordamos es el Hebreos 11:1, cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, en el versículo 2 dice que porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron, ¿qué dice ahí? Dígamelo usted, buen testimonio los antiguos. El escritor va a decir que la razón por la que esta gente trascendió es por su certeza, por su convicción, por su fe. Pero no solamente dice que trascendieron, que alcanzaron buen testimonio los antiguos, sino que básicamente estos que vamos a nombrar llegaron a un nivel digno de considerar. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice que a través de la fe ellos recibieron aprobación. Diga conmigo, aprobación. Y otra traducción dice que a través de su fe esa gente gozó ¿de qué? De buena reputación. O sea, estos hombres alcanzaron un nivel de superación y de excelencia que debemos considerar. Cuando yo arranco Hebreos 11 y leo semejante definición, me doy cuenta que en esta lista la que Hebreos nos señala, menciona a los ilustres, los que lograron con su vida y experiencia impactar su entorno, sus ciudades, y hay conceptos en Hebreos 11 que dice hasta impactaron a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que significaría impactar a Dios. Acá hubo gente que a través de un hecho concreto lograron que Dios quede tan impactado que hable de ellos. O sea, imagínese que Abel, cuando ofreció más excelente sacrificio que Caín, dice que fue tal el impacto que Dios vio en la vida de Abel, que Dios se levantó de su trono y le dijo a los ángeles: miren a ese hombre me está dando. En esta lista, la de los ilustres, diga conmigo la de ilustres, diga. Piense en su pastor, ilustre. En esta lista que Hebreos nos señala, menciona a los ilustres que lograron con su vida y experiencia impactar su entorno, sus ciudades y hasta Dios mismo. Podría decirse que es un reducto de lo que a criterio de este escritor están los mejores hombres de la historia bíblica. Por alguna razón,
este autor quiso describir los mejores hombres. Eso es cuando usted me pregunta, ¿quiénes son mis mejores hijos? Y entonces yo le dije, los dos, aunque ahora creo que tengo 4. Son mis mejores, porque son los únicos. Pero en esta lista van a estar los mejores hombres de la historia bíblica. Y podríamos decir que alcanzaron el propósito de su existencia a través de su fe, lograron aprobación divina y no se fueron de esta tierra sin vivir lo que fue diseñado por Dios para ellos. Si hay un deseo en tu corazón que tiene que existir, si hay una fuerza que te tiene que levantar todas las mañanas para seguir a pelearla, si hay algo que te tiene que arder en el corazón, es que yo no me puedo ir de la vida sin vivir lo que Dios quiso para mí. ¿Cuántos dicen amén? Qué trágica sería nuestra historia, tu historia, si al momento de darte cuenta que te estás por ir, de repente te quedaron cosas que todavía no viviste y que fueron para vos. Estos hombres validaron sus títulos. No se confunda. Estamos frente a los mejores. Diga conmigo, los mejores. Y yo extrañamente siempre pensé que la palabra clave de Hebreos 11 era la palabra fe. Y después me di cuenta que no fue la palabra fe la clave de Hebreos 11, sino que la clave de Hebreos 11 es la palabra que dice ahí, testimonio. Porque dice que a través de la fe estos hombres alcanzaron buen testimonio. Quiere decir que el resultado es lo más importante, no es lo que lo generó. Lo que generó la fe es el testimonio, pero lo importante no fue la fe, lo importante fue el testimonio, porque testimonio dice que es la aseveración de algo, la prueba, la justificación, la comprobación de la certeza. Porque por ella o a través de ella los hombres en la antigüedad alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron testimonios mientras vivía de haber agradado a Dios. El testimonio es la aseveración de algo, la prueba. ¿Cómo yo puedo probar que lo que vos decís es verdad? ¿Cómo yo puedo? Porque mire que hay loco suelto. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Mire que hay mucho loco suelto. Y el problema no es que hay locos sueltos. El problema es que muchos empuñan Biblia. Entonces, ¿dónde yo me doy cuenta que lo que vos decís es verdad? Por el testimonio. Porque es la aseveración, es la prueba, es la justificación, es la comprobación de la certeza. Tu testimonio me comprueba tu certeza. Y entonces cuando usted me puede preguntar a mí, ¿cuál fue la razón por la cual llegaste donde llegaste? Si es que he llegado a algo, es porque viví una comprobación, tuve la certeza, pero también tengo los respaldos, tengo la prueba que dice quién soy. ¿De qué me sirve que vos me hables si detrás tuyo no hay una validación, un testimonio que dice que son los hechos, por favor dígalo ahí, hechos comprobables, evidencias incuestionables, pruebas irrefutables que perduran? Por ejemplo, yo hoy tengo una prueba irrefutable. Chucky necesita anteojos. Es irrefutable, Chucky. Y a todos nos pasa. Pero quiere decir que cuando yo hablo de testimonio, hablo de hechos comprobables. Por eso Hebreos 11 dice, miren, estos hombres tuvieron hechos comprobables. Estos hombres tuvieron evidencias incuestionables. Y entonces habla de Moisés, hasta la historia habló de Moisés. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó las riquezas y el trono de Egipto porque prefirió los destratos con el pueblo de Dios, se identificó con ellos y tuvo fe para liberarlo y los liberó. Y hasta los libros de historia dicen que el gran libertador de Israel fue Moisés. Hechos, evidencias incuestionables. Enoc, pruebas irrefutables, caminó con Dios Enoc. Y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. Quiere decir que los vecinos de Enoc decían, che,
Enoc es grosso. Mejor no le pregunto a su vecino. Evidencias incuestionables, pruebas irrefutables que perduran el tiempo. La gente dudará de lo que usted piensa, cuestionará lo que usted diga, pero jamás pondrá en duda lo que usted vive. Y entonces al ciego le andaban diciendo, ¿quién es el que te sanó? ¿Quién es el que te sanó? El que te sanó seguro que tenía un demonio. Él dijo, mira, yo no sé si tiene o no tiene demonio. Lo único que yo sé es que antes yo no veía y ahora veo. ¿Y quién te puede cuestionar eso? Yo antes no podía dormir y ahora duermo. Y el bien más precioso es dormir. Y usted me puede meter adentro de un auto y puedo dormir sentado. Aunque hay veces me agarra la y no duermo. Hechos irrefutables, pruebas irrefutables que perduran en el tiempo. A mí me dijeron que mi matrimonio iba a durar 6 meses. Sí, me andaban bendiciendo mis líderes y me decía, porque yo tengo que decirlo con total humildad, las chicas de mi iglesia, que eran muchas, estaban muertas conmigo. Muertas. Se peleaban por mí. Y ahí apareció un adolescente de 14 años. Me senté en un campamento al lado de ella, en un campamento, por eso tenga cuidado cuando manda a sus hijos a los campamentos. En nuestra época, en los campamentos, eran bastante singulares, no había nada preparado. Vos le preguntabas al líder de jóvenes, che, ¿qué se hace? Y jugamos la pelota y después tenemos el culto. Y a las 10 de la noche te clavaban los 10 mandamientos, una película que duraba 6 horas, aburrida como un hongo. Jugabas a la pelota en el campo que te decían, ¿dónde está la cancha de fútbol? Esa. Y vos veías un hoyuyo alto así, o sea que el pasto lo cortamos nosotros jugando al fútbol. Los arcos eran 2 buzos de cada uno y ahí jugábamos a la pelota. Esa es nuestra historia. Y si vos tenías la desgracia habitual de que te llueva siempre, porque era habitual, ¿qué hacían los pastores cuando llovía? Y nosotros no nos podíamos escapar a jugar a la pelota, estudio bíblico. O sea que nuestro campamento era pum para adelante. Estos ahora alquilan un coso, hacen fiesta de espuma. Miren, yo la verdad que bueno, te bendigo. Un fuerte abrazo para Lucas y Caro por el campamento que van a armar. Pero en ese campamento que se largó a llover, entonces los pastores dijeron, vamos a hablarle un estudio bíblico de noviazgo. Y el estudio bíblico de noviazgo nuestro consideraba la parte esencial del estudio bíblico es orar. Vos ibas con todo para que te den la fórmula de cómo ponerte de novio, porque en aquel tiempo era así, y entonces el pastor te decía, ora. Y si vos decías, a mí me está gustando, ora. Tira tus vellones, todo lo que usted ya sabe. Y ahí apareció una chica de 14 años que me deslumbró. Se enamoró perdidamente de mí y me tuve que casar. Y hasta mi pastor me dijo, esa chica te va a hacer perder el ministerio. Mirá lo que pensaban de vos, Cecilia. Claro, despertó la bronca, la envidia. Fue una tribulación. Pero como yo, ahora quiero decirle a todos esos que tengo una prueba irrefutable que perdura en el tiempo. Mi matrimonio lleva durando algo más de 30 años. Y estoy felizmente casado. ¿Qué tengo? Testimonio. Hechos comprobables. Entonces el escritor a los hebreos, y permítanme que haga tanto énfasis de esto, el escritor a los hebreos dice que estos hombres validaron sus títulos, están en esta Biblia y hasta la fecha hablamos de ellos. Hicieron algo digno, tan fuerte, marcaron tanto la historia, que hasta de ellos seguimos hablando. Es notable, mire lo que dice, es notable que el mismo escritor termina este capítulo diciendo que el mundo no era digno de estos hombres. Eran tan ilustres, tan especiales. Su fe fue tan fuerte que ni el mundo era digno de ellos. Y curiosamente, en esta descripción aparece un ilustre que no goza de buena reputación, porque dice en Hebreos 11, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón,
de Balac. Y acá hay un error. Esto es un error. Acá a este muchacho se le fue la pluma. ¿Cómo va a poner a Sansón? No puede ser que en estos grandes hombres, a la altura de Moisés, de Elías, de Enoc, a la altura de los grandes hombres con reputación tan extraordinaria, eran tan santos que caminaron con Dios y no murieron. Hombres como Moisés que con un palo dividió el mar. Tipos de la talla de Abel, que impactó a Dios y hizo que el cielo hablara de él. ¿Cómo es posible que en esta lista aparezca quién? Acá hay un error. Si a mí toda la vida me dijeron que Sansón era un mujeriego, ¿cómo te enseñaron a vos la vida de Sansón? Si usted conoce algo de la historia bíblica, hasta hay películas. Me copiaron el título, después me di cuenta que hay una película que se llama, hay una serie de estudios también que se llama Las trenzas de Sansón. ¿Cómo me explicaron a mí a Sansón de chiquito? A mí me dijeron que si yo quería terminar mal, que si yo iba a terminar mal, yo tenía que seguir los pasos de Sansón. Mujeriego, prostituto. ¿Por qué se asombra que dije prostituto? ¿Solo pueden haber prostitutas? También están los prostitutos. Débil, inconstante, su carácter no era estable. ¿Cómo es posible que el escritor a los hebreos me ponga a Sansón 4 personajes antes de Samuel, de David? Y entonces yo me dije a mí mismo, acá hay algo que no hemos entendido y de eso se trata este mensaje. Amén. Acá empiezo a predicar. ¿Me entendió? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron esto? En el versículo 33, el versículo que sigue después de Hebreos 11, dice que por la fe estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Daniel, ¡wow! Ese tapó boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. ¿Cómo va a poner que sacaron fuerza de debilidad si este tipo era un débil? ¿Qué y quién? Entonces era Sansón. Y mientras usted abre su Biblia en el libro de Jueces, los voy a entretener un buen rato en ese lugar. En Jueces capítulo 13 está la historia de Sansón. ¿Qué y quién? Entonces era Sansón. Y yo tengo un concepto donde yo saco todos mis prejuicios para ver la historia bíblica tal cual es. ¿Se anima usted a sacarse los prejuicios encima, los mandatos religiosos y ver el personaje como es para entender lo que estaba pasando? ¿Usted se anima? Bueno, con esa onda yo termino acá. Total, con lo que le acabo de decir, hay iglesias que están un mes predicando esto. Y yo apenas arranco. ¿Y quién entonces? Sin prejuicios, ni mandatos religiosos, ni estructuras religiosas. Yo quiero ver quién es ese hombre que toda la vida me dijeron que era un mujeriego, que en manos de Dalila perdió absolutamente todo lo que tenía. Quiero saber quién y qué era Sansón. Entonces lo primero que vamos a hacer y lo primero que vamos a entender es el contexto, porque si usted ignora el contexto de una persona, usted me va a decir o me va a quitar la razón y la fuerza bíblica de lo que quiero entender. El contexto, diga conmigo, el contexto. No es lo mismo vivir en Argentina, e inclusive no es lo mismo vivir en la Argentina en La Matanza que en Belgrano. ¿Cuántos dicen amén? Sea sincero. No es lo mismo. Póngame en contexto. No es lo mismo ser pastor acá que ser pastor en California. No es lo mismo. No me quieras aplicar las recetas que funcionan en sociedades que son totalmente distintas a las mías. Y entonces yo le digo a estos predicadores, porque los conozco, tengo contacto y trato con muchos de ellos, que son famosos y muy grandes y llenan estadios. Y yo le digo, muchachos, dejen de hablar de Argentina porque ustedes se fueron de Argentina.
Y en Argentina las cosas cada día están mejor. No es lo mismo que hables de la confianza en el Señor en una sociedad donde funciona todo y que me hables de la confianza en el Señor en una sociedad que no funcione. Si su pastora está con vida porque Dios me dio un segundo de luz, porque ayer casi la pierdo, porque viniendo por plena ruta 2, pasando Chascomús, de repente un gentío, una multitud de gente me cruzó la ruta. Y entonces dijimos, veníamos con José, acá nos traban la ruta y nos quedamos hasta las 10 de la noche. Y vi un hueco que nos habían tapado y me quise mandar por el hueco para escaparme, porque estaba ahí al lado, lo acababan de cortar. Y cuando un hombre vio que yo me mandaba por ahí, agarró un fierro y de milagro está con vida. Y las pruebas las tengo en la camioneta en el estacionamiento. Vaya y vea cómo me dejaron el parante. ¿Es lo mismo confiar en el Señor en una sociedad tan violenta como la nuestra? Donde los derechos del otro prevalecen sobre los míos. No, diga conmigo, no es lo mismo. Entonces veamos el contexto de Sansón. El contexto de Sansón es un contexto de los jueces. Usted conoce la historia en el libro de los jueces. Después de la muerte de Josué, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces cada cual hacía lo que bien le gustaba. Se apartaron del camino del Señor. Y entonces sucedía que al apartarse de Dios, Dios los entregaba en manos de otras naciones para que despierten. Y entonces esos cuando estaban siendo oprimidos clamaban a Dios y Dios los libertaba. Y le levantaba jueces. Y la Biblia dice que mientras vivía el juez, entonces Dios los guardaba. Pero se moría el juez y volvían a lo malo. Ese era el contexto. El contexto que tenía Sansón era un contexto de ciclos repetidos, circunstancias que se repetían constantemente, ciclos de opresión distantes y de pocos años. Por ejemplo, usted puede encontrar, cuando usted arranca el libro de Jueces, el periodo de opresión de parte de Mesopotamia, 8 años, y Otoniel fue el que los liberó de ese estado. Después los moabitas, amonitas y amalecitas, 18 años lo atormentaron y ahí Ahod los liberó de mano de ellos. Los cananeos los oprimieron por 20 años y fue Débora quien los liberó. Los madianitas y amalecitas, 7 años fueron oprimidos y Gedeón los liberó. Pero en los días de Sansón, los que oprimían eran los filisteos. Y los filisteos, capítulo 13 del libro de Jueces, léalo conmigo, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? Fue la opresión más larga. ¿Por qué fue la opresión más larga? Porque la opresión de los filisteos fue distante, no fue absoluta, para que ellos se vayan amoldando. No los molestaron demasiado para que ellos no clamen. Si los molestaban mucho, ellos clamaban. Si los apretaban mucho, ellos saltaban. Es como los argentinos. A los argentinos nos van apretando todos los días un poquito más, un poquito más. Y nos vamos acomodando, y un poquito más, y un poquito más. Hasta que un día nos apretan de golpe, ¿y qué hacemos todos? Salimos a la calle, el pueblo unido. Los filisteos los oprimieron 40 años para que la opresión sea tolerable. Y entonces empezás a aceptar lo que, si te lo plantearían de golpe, no lo aceptarías, pero lo empezás a aceptar de a poquito. Y vas perdiendo tu libertad de a poquito. Y vas perdiendo tu felicidad de a poquito. Y ya no sos ese hombre, esa mujer feliz que se reúne con sus hijos, que la pasa bien, que se ríe. Ya cada vez la pasás peor, pero todavía nos juntamos, ¿verdad? O sea, lo importante es que no te maten. Te robaron, pero no te mataron, gloria a Dios. Los filisteos los oprimieron durante 40 años. Lo segundo que usted puede encontrar es que no tenían continuidad generacional. Tan pronto se moría el juez, no pasaba nada. El contexto de este muchacho no era ideal. Israel como nación vivía repitiendo errores que lo llevaron a la ruina sin reacción. 40 años es la plenitud de una transición. O sea, el tiempo que te toma entender lo que te está pasando. 40 años, diga conmigo, 40 años. Por eso la Biblia cuando habla de 40 años habla de la plenitud de una transición. El tiempo que te toma entender o te caiga la ficha de lo que te está pasando, hasta que un día que vos decís, momento,
yo tengo derecho a ser feliz. Y aunque usted no lo crea, Dios llamó a Sansón para revertir este cuadro. Interesante. Porque lo que vamos a ver era poco habitual. En esta rutina tan tediosa, donde nos vamos acostumbrando a que lo malo puede ser bueno y nos vamos adaptando, empezamos a ver que es muy poco habitual que de repente recibir, por ejemplo, una buena noticia. Díganme, por ejemplo, de parte de sus líderes, de sus líderes de aquí, del país o de su sociedad, díganme, ¿hace cuántos días que usted no recibe una buena noticia? ¿Hace cuántos meses? ¿Hace cuántos años? Entonces nos vamos habituando a lo malo. Dice en el versículo 2 del capítulo 13 que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manó, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció un ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas ni vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Usted lee eso rápido y le parece algo insignificante. Sin embargo, quiero decirle que ahí hay anuncios buenos. En primer lugar, Dios le está hablando de milagros. Le está diciendo una mujer estéril que va a parir. ¿Eso cómo se llama? Dígamelo usted. Milagros. O sea, cambia totalmente el lenguaje y dejamos de hablar de catástrofe y empezamos a hablar de milagros. Usted no conoce gente que solo habla de catástrofe y de repente lo anormal, entonces que le hablemos de milagro, cuando lo normal sería hablar de que es lo más normal de la vida cristiana recibir un milagro en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos le gustaría recibir un milagro de parte de Dios? Ahora, ¿cómo puede ser posible que lo normal es que tu vida bendita cristiana no haya sido testigo de un milagro en toda tu vida? Milagro. ¿Qué es un milagro? Que tu suegra no te quiera, por ejemplo, y ahora me adora. ¿Qué sería un milagro? Tener un jefe como el tuyo, Gustavo. Un milagro. El ángel está diciendo a esa mujer: mira, yo sé que no es habitual por estos tiempos que alguien te diga esto, pero vos que no podés tener hijos, vas a tener uno. A esta altura el mensaje en una iglesia normal estarían aplaudiendo y diciendo: ¡Gloria, sí! ¡Milagro! Yo puedo decir que mi hija es un milagro. Yo puedo decirle que mi matrimonio es otro. Yo puedo decirte que mi situación económica es otro. Yo puedo decirte que no tenía para comer y hoy elijo lo que comer. Entonces el ángel, lo segundo, una aparición angelical, hacía años que no aparecía uno. Los ángeles estaban todos dormidos y de repente aparecieron uno. Imagínate si en esta noche, por ejemplo, llegando a tu casa, te encontrás con un ángel. No es tu yerno ese que viene todos los domingos, no. Diga conmigo, un ángel. Una aparición angelical que te vuele la cabeza. No era habitual el milagro, no era habitual el ángel y tampoco era habitual en pensar en la libertad. No es habitual pensar que nos va a ir bien en nuestro país, no es habitual pensar que Dios puede hacer un milagro, no es habitual.
Nos hemos acostumbrado tanto a lo malo que hasta nuestra vida cristiana es una vida normal. Y aunque somos normales, diga conmigo, somos normales. La normalidad de Dios se transforma en una vida sobrenatural. Y entonces el apóstol San Pablo dice que nosotros no miramos con nuestros ojos físicos, sino que miramos lo que otros no ven. Porque nosotros somos transformados de gloria en un espejo. Por la gloria del Señor somos transformados. Quiere decir que lo normal es que Ángel tenga mal carácter. Lo normal es que sea infiel. Lo normal es que sea duro. Lo normal, pero lo que Dios hizo en mi vida me transformó en lo que soy. En un buen carácter, en un buen hombre, en un buen esposo, en un buen hijo, en un buen hermano. Dice el versículo 24 del capítulo 13, que la mujer dio a luz y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. No era normal la bendición de Dios. Dios bendijo a ese niño. Y la mujer dice que fue testigo de esa bendición. Y el verso 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Otro día predico eso. Porque son tres estados de conciencia superior. No. Si hacía 40 años que los filisteos gobernaban, ¿cómo puede ser posible que aparece un bendecido? ¿Cómo es posible si hace 70 años nos oprime, no hace 40, o hace 80, o hace 100, o hace 2, o hace 5, y de repente tu vida empieza a ser bendecida por Dios y no hay cosa que lo pueda explicar porque sencillamente es sobrenatural? ¿Cuántos dicen? ¿Quiere dar un aplauso a él? No es normal. De repente tener ese semillero de jóvenes que tanto amo y respeto. Para mí es un privilegio, muchachos, venir a la reunión de jóvenes. Para estos no, pero para mí sí. Y ustedes tienen bien anotaditos lo que venimos todos los sábados primeros, ¿no? Para mí es un privilegio verlos, muchachos, un reducto. En medio de tanta inmoralidad, en medio de tanta cosa que hay ahí afuera, de repente ver jóvenes bendecidos por Dios. Que ya están pidiendo paso y están diciendo, es hora. No era normal que Dios pueda bendecir a un joven como Sansón. No era normal que el Espíritu Santo se manifieste. Oiga, si en las iglesias ya no vemos la manifestación del Espíritu Santo. No es normal. Lo normal es que no pase nada. Lo normal es que nuestra vida siga tan chata como la de los otros. Lo normal es que sigamos padeciendo como padecen los otros. Y yo no quiero padecer como padecen los otros. Yo quiero que mi negocio sea testigo de la bendición de Dios que me hace distinto. Y eso es diferente. El Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él. Lo habitual es que se manifieste, pero parece que nadie entendía. Lo habitual sería que la gloria de Dios sea lo normal. Sin embargo, nos vamos resignando. Si la voz de Dios no te visita todas las mañanas, preocúpate. Porque lo normal es que todas las mañanas o todas las noches Dios te hable. Lo normal. Si cada mañana, cuando me despierto y voy a mi oficina y me arrodillo y digo, Señor, acá está tu marioneta. Si cada mañana yo no escucho su voz que me dirige y me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer hasta para invertir mi dinero. Si cada mañana la Biblia no te habla o cada noche la Biblia te ha dejado de hablar. Si no escuchas la voz de Dios todos los días, preocúpate. Porque lo único que te garantiza el éxito es que Dios te hable. Y entonces cuando todos te dicen no hagas, Dios te va a decir hacé.
Cuando todos te dicen, la vas a perder, la vas a ganar. Si no escuchás la voz de Dios todas las mañanas, preocupate. Si no ves la mano sobrenatural de Dios en tus negocios, en tu familia, con tus hijos, preocupate. Y hasta cuando uno los ve y decir, quiero que Dios los guarde, cualquier situación que a ellos los altera, a mí me altera. Y entonces necesito ver la mano sobrenatural de Dios. Si no ves la mano de Dios sobre tu vida, preocúpate. Y no estoy hablando que no te pasen cosas. Te estoy hablando que hasta en esas cosas que te pasan y no sabes entender, la consolación, la dirección y la mano de Dios estará a tu favor. Preocúpate. Si no te quema el corazón por la presencia de Dios, preocúpate. Los caminantes de Emaús se fueron diciendo, no ardía nuestro corazón. Los sábados veníamos a la reunión y veníamos con 2 pañuelos en los bolsillos. Y yo, porque soy muy llorón, Nati, y uso los pañuelos. Pero era llevar 2 pañuelos porque sabía que Dios me iba a tocar. Y una reunión, si yo cruzaba esa puerta con la convicción de que Dios no me había hablado, yo me preocupaba. Y entonces al otro día a la mañana ya me iba a la parada del colectivo orando. Y ya ponía una hora antes del despertador y me levantaba a las 4 de la mañana a orar. ¿Qué pasó, Señor? Te siento distante. Siento que mi corazón está frío. No te siento. ¿Y cuántas veces Dios me ministró en ese 185 cartel amarillo que me llevaba de San Justo a Lugano 1 y 2? ¡Ay! Dios te tenía que ministrar porque ibas a Lugano 1 y 2. ¿Y cuántas veces en esos colectivos, yo sé que, voy a decir una antigüedad, en esos 911 que funcionaban a dínamo, que la luz es, cuando se aceleraba el colectivo, iluminaba, y soltaba, y sentado en el colectivo, un frío de morirse, pleno invierno, con mi regla T y mi pupitre que llevábamos a la escuela técnica, Dios me visitaba. Y la gente me miraba. Y yo no podía evitar, porque Dios me había hablado. Y a mí lo único que me importaba con 15, 16, 18 años es que Dios me hable. En mi corazón el deseo por la presencia de Dios. Cuando siento que eso baja, busco, me preocupo. Porque no concibo la vida sin Él. Y Sansón empezó a experimentar la bendición de Dios y vio que entre los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, la mano de Dios empezó a manifestarse y ahí se levantó un mito llamado Sansón. Un hombre que logra entender lo que Dios quiso hacer su vida. Y entonces ahí encontramos de que nadie se dio por enterado. Entonces usted empieza a ver la vida de Sansón desde otra perspectiva. Y yo quiero que usted me acompañe porque acá empieza lo divertido. En el capítulo 14 nosotros vimos esa manifestación, ese llamado. Apareció un ángel. El ángel dice que se fue después en una llama de la ofrenda, se transformó, hizo un milagro. El Espíritu de Dios empezó a manifestarse y en todo Israel no hubo una voz que diga, che, lo que hace muchos años no pasa. Hay un muchachito allá, un muchachito de pelo largo, porque quiero decirles que las guedejas o las trenzas a Sansón se las hizo Dalila. Él no tenía trenzas, las trenzas se las hicieron después. Él tenía pelo largo porque inclusive era ley de Dios en Números capítulo 6 que un hombre que se consagraba a Dios no podían tocarle los pelos, no tenía que dejarse crecer el caballo como señal de consagración a Dios. No podía tomar absolutamente alcohol de ningún tipo por su consagración a Dios. Sin embargo, cuando Dios le dice a la mamá de Sansón y al papá de Sansón que ese niño va a ser nazareo, dice que ella y él, el papá, no sabían de qué se trataba y le andaban diciendo al ángel, decinos qué tenemos que hacer, decimos qué tenemos que hacer, pero si era cuestión de leer la Biblia.
Estaban tan en cualquiera que ni siquiera sabían lo que decían números. Y mire que estos tenían suerte, porque la verdad que la Biblia para ellos eran 5 libros. ¿Usted cuántos libros hay en la Biblia, Gustavo? 66. Mirá qué afilado que estás. ¿66 estás seguro? Estos solo tenían 5. Ahora en el capítulo 14, en el versículo 1, dice que descendió Sansón ¿a dónde descendió? A Timnam. Pare y míreme, Timnam. Los nombres en la Biblia tienen mucho que ver. Y Timnam significa la porción destinada, la parte que te corresponde, lo que Dios preparó para ti. Quiere decir que Sansón ¿a dónde descendió? Descendió a la parte escogida, a su territorio, al lugar que Dios le había entregado. Y entonces en el capítulo 14 dice: después descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y acá arranca el religioso. Ahí tenés, siempre mirando lo que no se ve. A nosotros de chiquitos nos atormentaban con... No es que nos atormentaban, estaba bien, pero no de la manera que nos hacían el cuento. En la escuelita nos cantaban un corito que decía así: cuidadito tus manitos lo que tocan, cuidadito tus ojitos lo que ven, porque allá hay un Dios que te está mirando. Y entonces cuando yo tenía un asistente de mi maestro de clase bíblica, que era mi tío Emilio, ya le conté la historia, le fascinaba hablarte con los dientes apretados y hablarte en italiano. Y entonces él te hablaba del juicio y del palo. Y entonces cuando cantábamos este corito, vamos a cantar el corito que dice: cuidadito tus ojitos lo que miran. Tenía un asistente de él que nos hacían: cuidadito tus ojitos lo que miran. Como diciendo, guarda con lo que mirás que te lo van a dar. Y entonces ahí tienen a Sansón, que miró lo que no tenía que ver. Yo he escuchado un mensaje de esto. Sansón mujeriego miró una mujer de las hijas de los filisteos y subió y se lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron lo que todo raso tiene que decir en estas ocasiones: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircunciso. ¿Que andas buscando mujer por otros lados? ¿Que andas visitando iglesias? Los más cristianos andan visitando iglesias. ¿Que andas buscando? Y en nuestra iglesia, si un muchacho traía una compañera del colegio que la traía, porque la traía, le andaban diciendo: ¿de dónde sacaste esta filistea? Ahora escúcheme, los padres de Sansón, Dios les dijo algo, le dijo que este hombre era increíble, está en la lista de Hebreos 11, y le dice: no había mujer, mira el verso 3, no hay mujer entre los hijos del pueblo de Dios para que vayas a tomar de los incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, ya que se dio cuenta que no iban a entender nada, le dijeron: está buena. Qué poco espiritual, ¿no? Es como yo andaba buscando consejo por todos lados. Y andaba buscando los grandes espirituales de mi iglesia. Y yo con mucho pesar le decía: ¿sabes qué? Decilo. Me gusta Cecilia. Y entonces los más espirituales de mi iglesia me decían: orá, hay que orar. Vos tenés un ministerio, hay que orar. Sin embargo, el mejor consejo me lo dio un amigo que me quería mucho y me dijo: ¿te gusta? ¿En serio te gusta? Sí, métele para adelante. No hagan eso ustedes. No hay mujer. Entonces, Sansón le dijo: es que a mí me gusta. ¿Sabe por qué yo le digo todo esto? Porque quiero que usted lea conmigo el versículo 4. A ver, por favor, ¿lo puede leer conmigo? En el versículo 4 dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía. ¿De quién venía? Venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que Sansón tuvo una conciencia de que si Dios me levantó para vencer a los filisteos, lo mejor que yo puedo hacer es meterme adentro y pelear desde adentro.
¿Cuántos te dijeron que no? Sin darte cuenta que eso venía de Dios para tu bienestar. Con un versículo te tiré toda la teoría al piso. Sansón buscó a esa mujer por dirección de Dios. Él entendía lo que nadie entendió. Él entendía que esa mujer era la puerta que él tenía para entrar a esa nación y someterla. ¿Cómo los dejé pensando? Sansón empezó a vivir una vida tan impresionante que nadie se dio por enterado. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, hermano, no entendían. Tenían una mentalidad tan obtusa que ni siquiera se daban cuenta de decir, che, pero si el ángel nos dijo que nos va a liberar de los filisteos, por ahí está pidiendo paso para los filisteos, para que de alguna manera se meta por adentro. No sé, se le hubiera ocurrido, hubiera tomado nota, hubiera dicho, bueno, mirá, estamos tan mal, ¿no? Qué sé yo, a nosotros nos están diciendo de todo, la inflación nos está matando. Y de repente las mismas figuritas que nos llevaron a este desastre nos dicen lo mismo todos los días. Capaz que aparece uno que no es tan novedoso, ni es tan bueno y parece un peligro, pero por ahí es el mejor. Sansón dijo, yo voy a terminar con esta historia. Y durante 40 años ya fueron suficientes de sometimiento. Es tiempo de terminar. Una mentalidad religiosa es una mentalidad que te lleva a ignorar lo que Dios quiere hacer. No lo estás entendiendo. Y como no lo estás entendiendo, te estás golpeando con las mismas paredes todo el tiempo. Y no te estás dando cuenta que Dios te quiere llevar a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Qué estoy hablando? ¿Licencia para pecar? No. Sea maduro. Pero este hombre entendió que tenía que entrar por algún lado. Sufrió sus propios verdugos. Porque entonces Sansón empezó a hacer todo tipo de cosas para empezarle a pegar a los filisteos de alguna manera. Usted nos puede llevar al capítulo 15, estoy salteándome porque no tenemos el tiempo, pero usted puede ir al capítulo 15 donde Sansón empezó a darse cuenta, empezó a provocar que los filisteos lo empiecen a agredir. Sansón vivió una tragedia, su propia esposa fue entregada a su propio amigo. Usted conoce la historia, no me voy a meter ahí porque no tengo el tiempo, pero lo cierto es que Sansón en determinado momento dice, voy a hacer una cosa, está la mies del campo. ¿Sabe usted lo que es la mies? La mies no es la cosecha, la mies es el inicio. La mies del campo, ¿qué es? Si yo le pregunto a uno que cultiva, la mies es la semilla, es la simiente que va a dar fruto a la tierra. Dice que los filisteos tenían las mieses ahí preparadas, listas en la siembra. O sea, de eso venía la riqueza, después venía la riqueza sobre esa nación. Y entonces dice la Biblia que Sansón cazó 300 zorras. Diga conmigo 300 zorras. ¿Es un hecho normal ese? ¿Usted qué opina? ¿Usted cazó alguna zorra alguna vez? ¿Usted sabe lo que es un zorro para arrancar por ahí? ¿Usted sabe lo que es una zorra? La Biblia nos dice, mire que semejante hombre que cazó 300. Imagínese a las 300 zorras todas juntas y dice que ató cola con cola a las 300 zorras. Hay que ser loco, ¿eh? Y dice que Sansón agarró las 300 zorras. Dice que le puso en cada cola que entretejió de las 300 zorras teas, y agarró y prendió las teas y mandó las 300 zorras a las mies de los filisteos y prendió fuego toda la mies de los filisteos. ¿A cuánto le gustaría decir, qué bueno, qué lindo? Mire, imagínese si un día, no sé, pienso, qué sé yo, se prende fuego el Congreso. No sé si usted algún día se imaginó, yo no sé por qué tengo esa tentación de imaginarme algún día, no sé, un bombardeo sobre la FIP, no sé. Para no ser tan cruel, imagínese ese vecino que le tira la basura toda la semana, un buen día se le rompa la bolsa de basura en la puerta, en el pasillo de su departamento. ¿No lo alegraría eso?
Imagínese si usted tiene una persona que lo somete durante 40 años, que le hace cualquier tipo de cosa, y de repente alguien tiene una idea y le prende fuego la mies. Yo lo festejaría, yo diría, ¡hurra, Sansón, sos un genio! Sin embargo, cuando los filisteos se enteraron que fue Sansón, fueron a apretar a los líderes de Israel. Y dice que 3.000 hombres, los 3.000 cobardes que gobernaban Israel, los 3.000 fueron a Sansón donde estaba oculto y en vez de decirle, grande Sansón, les prendiste fuego los campos, sos un genio, le dijeron, ¿por qué le hiciste esto a los filisteos? ¿No te das cuenta que los filisteos gobiernan sobre nosotros? A los que Él quiso salvar, a los que Él quiso promover, a los que Él quiso librar, ahora lo traicionan. ¿Cuántas veces te pasó que a los que vos quisiste salvar, a los que vos quisiste bendecir, a los que vos quisiste levantar, fueron tu peor enemigo? Y entonces fueron y le dijeron, Sansón, te entregaremos. O sea que encima los entregaron. Y Sansón le dijo, bueno, está bien, pero no me maten. Sansón, mirá lo que está diciendo Sansón. Si tenía un poder sobrenatural, una fuerza de Dios que los podía liquidar a ellos. Se agarró 300 zorras, les prendió la mía. Fue el único que desafió. Le dijeron, te vamos a entregar a los filisteos. Bueno, pero no me peguen. Tuvo la altura de decir, no voy contra ellos. Estoy batallando contra el espíritu que los gobierna. Y entonces la Biblia nos dice que le ataron las cuerdas y los llevaron para entregar, pero él desató eso y con una quijada de un burro, agarró una quijada de un burro y mató a 1000 en el camino. Escúcheme, usted es un ser inteligente y piense. Si a usted lo están dominando esta gente, si el único loco que le prendió fuego el campo, el único que se metió por adentro, el único que hizo algo distinto, el único que agarró 300 zorras, se las mandó, le quemó los campos y ahora agarró la quijada de un burro y mató a 1000. Pero a los que él quiso salvar, fue lo que lo entregaron. Sus propios verdugos. El corazón de Sansón empezó a fallar. Yo quiero adelantarme, porque usted conoce el fin trágico de Sansón. Pero que dice la Biblia que cuando Sansón fue capturado porque perdió su fuerza, y ahora vamos a ver eso, dice la Biblia en el capítulo 16 de Jueces, que los filisteos echaron mano en el versículo 21 y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su Dios. Y para ofrecerse dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. O sea, los filisteos estaban temblando ante Sansón. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron en una columna. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre lo que descansa esta casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y de todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había 3.000, los 3.000 que lo entregaron. Los 3.000 líderes de su propio pueblo fueron a ver cómo lo sometieron. Pobre Sansón. Qué mal terminó. A los que él quiso salvar, a los que él quiso de alguna manera levantar, fueron los que lo entregaron. Pobre Sansón. Porque entonces vamos a ver la crónica de su fin. Diga conmigo, la soledad te destruye. Si usted mira la historia bíblica, se presenta una mujer que enamora a Sansón.
¿Cuál es el nombre de la mujer? Dígamelo fuerte. No le ponga ese nombre a ninguna de sus hijas, por favor. ¿Sabe usted qué significa Dalila? Me tomé el trabajo de investigar. ¿Sabe usted que en la antigüedad los nombres revelaban la esencia de la persona que los llevaba? Los nombres no se le ponía ángel a un hijo en tributo a su pastor. O no se le ponía ángel porque decía angelito. Los nombres se fabricaban por una experiencia y revelaban el carácter de las personas. Dalila significa hacerte flaco. A muchos le vendría bien un espíritu de Dalila. Dalila significa hacerte flaco, oprimirte, robarte la fuerza, empobrecerte, rebajarte, secarte de líquido, secarte los huesos. Imagínate, la conoces en un café y le decís, ¿cómo te llamás? Secarte los huesos. La conoces en un copetín y le decís, ¿cómo te llamás? Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Cómo te llamás? Vengo a chuparte la energía. Te voy a secar hasta no dejarte una gota de jugo. Te voy a robar. ¿Usted cree que Sansón, con todo lo que vivió y con todo lo que sabía y con todo lo que preservó más allá de su entorno, no se hubiera dado cuenta que estaba frente a una mujer como Dalila? Si ella misma le está diciendo en la cara, vengo a robarte la fuerza. Pero un hombre del nivel de Sansón, cuyo Espíritu de Dios se manifestó en él en 3 campamentos completos, que tuvo la sagacidad de quemar las mies de las cosechas de los campos de sus enemigos, que tuvo la visión de buscar una mujer para entrar dentro de los filisteos y buscar ocasión contra ellos. Un hombre que entendió cómo tenía que obrar para de alguna manera destruir esa mentalidad reinante. No se había dado cuenta que Dalila venía a robarle la fuerza. Sansón lo sabía. Porque Sansón sabía que estaba frente a su peor la tumba más sutil del enemigo. Es cuando te quedas solo. Es cuando todos los que te rodean se van. Es cuando de repente todo lo que confías se cae. Y entonces te encontrás solo. Y entonces Sansón aceleró. Porque entendió para qué nació. ¿Quiere usted ver la crónica de su soledad? Abra su Biblia en capítulo 14. Quiero que usted marque estos versículos porque lo va a estudiar en la semana. En el capítulo 14, en el versículo 6, ya hemos leído que en el capítulo 14, en el verso 4, dice que él no le dijo a sus padres que lo que él fue a buscar mujer contra ocasión de los filisteos, no se lo quiso decir a sus padres porque sus padres no confiaban en él. En el versículo 6 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó un león como quien despaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no se lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, tampoco le pudo contar a sus padres que el Espíritu de Dios le había dado fuerza para matar un león. Se empezó a dar cuenta que sus padres no entendían el lenguaje que él hablaba. Se empezó a dar cuenta que no entendían dónde estaba Sansón. Y Sansón no le podía ser sincero, porque si le era sincero se enojaban. Entonces mata un león, que cualquiera dice, a ver, ¿usted cuánto mataron? ¿Cuándo mataron una cucaracha? Dígame cuántos acá mataron una rata. Una rata entra a tu casa y tenés toda la familia en vilo. Este mató un león y no se lo contó a sus padres.
porque sabía que no lo iban a entender. Y lo peor que te puede pasar es cuando te das cuenta que ya no te entienden. ¿Y qué haces? Te sentás para explicarle lo que no te van a entender. Que vos lo único que quisiste es el bien, pero lo toman a mal. Que lo único que quisiste es hacer es liberarlo cuando lo único que provocaste es que se cierren más. Acto seguido, dice que después cuando volvían, sacó un panal de miel y le convidó a sus padres y no le dijo de dónde lo sacó. Mire qué terrible historia, porque su propia mujer lo traicionó. Cuando él se casó con esta mujer de los filisteos, dice que hizo un acertijo y se lo descubrió a su mujer. Y la Biblia nos dice que entonces su mujer le descubrió a sus amigos el acertijo que el propio le había revelado. O sea, la mujer con la que se iba a casar lo traicionó. Acto seguido, Sansón se enojó y se fue, se tomó un tiempo. ¿Y qué hizo el padre? Agarró a la mujer y se le dio a su mejor amigo. Su mejor amigo se acostó con él, con ella. O sea, su esposa se la fueron dada a su mejor amigo. ¿Cómo se sentía el corazón de Sansón? ¿Quiere más? Vaya por favor al capítulo 14, en el versículo 20. Dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su mejor amigo. Después que mata, que rompe toda la miel del campo, se dio cuenta que no podía contar que él había sido y entonces se fue a la cueva y se sentó solo en una cueva, solo, porque ni siquiera podía contar lo que le había pasado. Por envidia, por bronca, porque los que te rodean muchas veces lo único que pueden hacer es envidiarte. Y si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que Sansón se aísla, se queda en una cueva sola, sus hermanos no lo entendieron, todos los filisteos lo trató como un enemigo y entonces sencillamente Sansón se cansó y encontró a Dalila, su tumba perfecta, para morir de la mejor manera y confesar su secreto más guardado. Abrió su corazón en el peor momento con la peor persona. Y la soledad, cuando te quedas solo, cuando te sentís que nadie te comprende, nadie te entiende, la soledad te puede llevar a abrir tu corazón a tu peor enemigo. Y entonces entregar lo que nunca debías entregar. Dios llamó, mire lo que dice, Dios llamó a un hombre extraordinario y lo dotó de una fuerza sobrehumana para liberar una nación que nunca creyó en él. Entregó el secreto de su fuerza y murió de una manera indigna. Sus trenzas o quedejas fueron cortadas por un filisteo sobre las rodillas de una mujer que amó. ¿Y qué dice ahí? Y lo entregó. ¿No lo hace pensar? Y entonces la mujer durante 3 veces le dice, dame el secreto de tu fuerza, dame el secreto de tu fuerza. Y él le dice, bueno, si hacen esto, si hacen lo otro, pero él lo que estaba buscando es terminar con la película. Sansón termina reducido sobre las rodillas de una mujer que amó y lo entregó. Sin embargo, permítame darte 3 consejos finales para terminar. Ya estoy terminando. 3 consejos finales que esta historia, y por favor nunca más, o por lo menos en aliento, nunca más, aunque nunca lo he escuchado, prediquen a Sansón de la manera que todos lo predican. Sansón se cansó, pero era un gran hombre. Imagínese ese hombre con otro apoyo circunstancial. Imagínese ese hombre con gente que entienda su visión, lo que sería capaz. Entonces te quiero dar 3 consejos finales. El primero, busca afectos reales y sinceros. No te quedes, ¿qué dice ahí? Solo. Si vos haces un caparazón para rodearte y guardarte y cuidarte porque nadie te entiende, porque nadie te comprende, porque nadie piensa como yo, porque no me entienden, lo peor que vas a hacer es terminar solo y la soledad te lleva a la peor de las tumbas. Busca afectos reales. ¿Qué significa eso? Busca gente en quien confiar. No todos son iguales. Busca afectos reales y sinceros. No te quedes solo. No entregues tu fuerza a quienes no, ¿qué dice ahí? Lo valoran.
Y el domingo pasado el mensaje de Daniel fue extraordinario. ¿Por qué seguir entregando tu fuerza a gente que nunca lo valoró? ¿Por qué seguir entregando tu fuerza, tu capacidad sobre personas que lo único que quieren es cortarte las trenzas? ¿Por qué seguís entregando tu energía, tu tiempo, tu dinero, tu recurso a gente que lo único que quieren es tu mal? ¿Por qué querés sentarte con Dalila todo el tiempo si Dalila te va a secar los huesos? Si Dalila te va a sacar la energía, te va a quitar todo. No entregues tu fuerza a quienes no la valoran, ni en el peor de los momentos. ¿Qué dice ahí? Perfecto. Termino. Solo un minuto. ¿Para qué nació Sansón? Vamos a hacer una sinopsis. Dice que el ángel le dijo a la madre: pues he aquí que concebirás y darás un hijo y navaja no pesará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Sabe usted por qué David mató a los filisteos? Sansón es el último juez. Después vino Samuel que estableció a Saúl y a David. Sansón comenzó, David terminó. ¿Sabe por qué? Porque él comenzará a salvar. ¿Cómo nació? ¿Para qué nació? Nació para eso. Mire usted qué interesante cómo murió. Dice la Biblia que dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. ¿Para qué nació? ¿Cómo murió? Nació para comenzar a destruir y murió matando a los líderes de los filisteos. La pregunta que quiero hacer en esta noche es si todo se perdió. Todo se perdió entonces. Vivió siempre solo, pero al morir se convirtió en una fuente para las próximas generaciones. Dice que cuando murió, la Biblia nos dice que descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol. ¿Se acuerda? Donde el Espíritu de Dios se manifestó, vinieron su padre y sus hermanos, los que no creyeron en él, los que no lo entendieron, los que no se dieron cuenta, los que en su momento no se dieron cuenta quién era Sansón. Cuando Sansón murió, a pesar del riesgo que significaba, vinieron y se identificaron con él, tomando su cuerpo y llevándolo a la sepultura. No se perdió. Aún en su muerte, ganó. Si te volvés a Dios, nada se perderá. Hasta tus errores serán sanados y restaurados por Dios. Chan, chan. A Sansón le sacaron los ojos. Lo perdió todo. Lo intentó. Podríamos decir que los 3.000 que se sentaron sobre la casa decían: bueno, por lo menos lo intentó. Sansón se convirtió en el juguete de los filisteos, a los que él odió. Pero en el último acto se abrazó a las columnas y dijo: Señor, dame la última gracia de morir para lo que nací. A pesar de su error, su gran error, Dalila, y a pesar de todos los errores que cometió, Dios igual lo sanó y lo restauró. Y por eso este hombre pertenece a la ilustre nómina de los grandes hombres considerados por Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Porque en esta noche yo quiero identificar públicamente a todos los que, como yo, alguna vez se sentaron a negociar con Dalila. Quiero identificar a todo hombre y toda mujer que un día se encontró tan solo, tan aislado, tan incomprendido, tan pisoteado. Aún por aquellos que vos solo querías bendecir y de repente te humillaron de la peor manera, te entregaron,
no solo te entregaron, te cuestionaron, te persiguieron, hasta que llegaste al límite de entregar tu fuerza en manos de Dalila. Levante su mano donde está. Quiero simplemente verte para orar por vos. Todos los que cometimos el error un día por despecho, por venganza, porque un buen día te pudriste, te hartaste y rompiste todo, hiciste todo mal. Levantá tu mano porque quiero orar por vos. Porque dice que igual, aún después de rapado, las trenzas de Sansón comenzaron a crecer. Y la razón por la cual se abrazó a las columnas y dijo: muera yo ahora en mano de los filisteos y los mate a todos, es por un acto de amor de aquel que te llamó. Y por eso en esta hora quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, mira a estos hombres y mujeres que algún día transitaron el triste camino de la soledad, del desprecio, del no reconocimiento, del sometimiento, de la persecución aún de sus propios hermanos. Sabemos lo que se sufre y sabemos lo que se duele. Y aún estamos dispuestos a entregar nuestras trenzas. Total, Dios no te defendió. Pero en esta hora yo oro por estas manos, Señor. Oro por estos hombres y estas mujeres que a pesar de sus errores, que a pesar de haber bajado la guardia y en algún momento sencillamente entregarse a la misma nada, yo hoy te ruego, Espíritu Santo, vos que los llamaste, vos que los consolaste, vos que nos levantaste una vez más, que ese espíritu que se manifestó en los campos de Dan entre Sora y Estaol vuelva con poder sobre nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo restauración. Señor, que aún nuestros errores que nos llevaron a los pies de Dalila no sean más grandes que lo que tu gracia puede redimir y puede rescatar y puede perdonar. Y por eso yo hoy te bendigo, Señor, porque tu gracia es mayor, tu gracia es más grande, tu gracia sobrepasa todos nuestros pecados y nuestros errores. Y hoy por eso clamamos a ti, Señor, para que nuestras fuerzas no sean devueltas, para que nuestro postrer estado sea mejor que el primero. Yo oro para que las fuerzas que se fueron vuelvan. Yo oro por estas manos que se han levantado para que las riquezas que se fueran vuelvan. Yo oro para que lo que se perdió vuelva a sus manos. Que vuelva la paz, que vuelva el ardor en el corazón, que vuelva la dirección, la palabra, el consuelo. Y que todo lo que el diablo nos robó en mano de Dalila vuelva con creces y con restauración de Dios. Por eso yo te doy gracias, Señor, porque a través de estos hombres podemos identificarnos y saber que aún a pesar de haberlo perdido todo, lo podemos recuperar para la gloria de tu nombre. Y decimos amén y amén.